Esta es una de las creepypastas, o leyendas urbanas, modernas, más detalladas que circulan en foros de exploradores urbanos, urberíes y grupos de misterio sobre los túneles de Puebla. Se aleja de la historia oficial del pasaje 5 de Mayo y se adentra en las secciones que, supuestamente, el gobierno no quiere que nadie visite. Prepara un café, porque esta historia es un viaje hacia la oscuridad de la Angelópolis. La historia comienza con un joven llamado Julián, un entusiasta del urbex, que vivía en el barrio de Analco. Según su relato en un antiguo foro, su abuelo fue uno de los trabajadores de mantenimiento del drenaje en los años 70. Antes de morir, el anciano le dejó un cuaderno con anotaciones extrañas y un mapa dibujado a mano que mostraba conexiones que no aparecen en los folletos turísticos. Una noche de octubre, Julián y dos amigos decidieron entrar por un acceso oculto cerca de la zona de San Joséán. No buscaban el túnel iluminado para turistas, buscaban lo que su abuelo llamaba el nivel -3, una sección que supuestamente quedó sellada con concreto tras el terremoto de 1999, pero que tenía una filtración por la cual se podía pasar. Tras caminar casi una hora por pasadizos, donde el techo rozaba sus cabezas, encontraron la brecha. Al cruzarla, la arquitectura cambió. Ya no era ladrillo colonial, eran bloques de una piedra negra, fría y lisa, que no parecía pertenecer a la geología de la región. Julián describe que, a esa profundidad, el aire se volvió pesado y extrañamente dulce, como el olor de las flores de cempasúchil, pudriéndose. Lo más aterrador no fue lo que vieron primero, sino lo que dejaron de escuchar. El ruido de la ciudad arriba, el tráfico, los claxons, desapareció por completo. Fue reemplazado por un zumbido eléctrico constante que parecía venir de las paredes. En una cámara circular, encontraron lo que ellos llamaron la guardería de sombras. En las paredes de piedra había nichos pequeños, del tamaño de una caja de zapatos, y dentro de cada uno, una figura de barro con rasgos humanos distorsionados. Lo perturbador era que cada figura tenía dientes reales, dientes humanos pequeños, como de niños. Mientras revisaban las figuras, uno de sus amigos, Beto, se quedó paralizado, apuntando con su linterna hacia el final de un pasillo que descendía aún más en el haz de luz. Vieron algo que desafiaba la lógica en un hombre vestido con un traje de gala del siglo XIX, impecable, pero completamente gris, como si estuviera hecho de ceniza. El hombre no caminaba, se deslizaba lentamente, de espaldas hacia ellos. Julián cuenta que lo más aterrador fue el sonido que emitía Ann. No era un grito. Era el sonido de cientos de susurros grabados y reproducidos al revés. Presas del pánico, los jóvenes corrieron de regreso. Julián jura que, mientras trepaban para salir por la alcantarilla de seguridad, sintió que algo le sujetaba el tobillo con una fuerza inhumana. Lograron salir a la superficie en el barrio del Artista, exhaustos y temblando. Al llegar a su casa, Julián se quitó la bota y vio que en su tobillo no había marcas de dedos, sino una quemadura que formaba un patrón geométrico perfecto, idéntico al símbolo que su abuelo había dibujado en la última página del cuaderno, con la nota "No bajes al tercer nivel", porque ellos no saben que ya no pertenecen a este tiempo. ¿Qué dicen los internautas hoy? Muchos usuarios en Reddit y Facebook aseguran que Julián nunca volvió a publicar nada, y que su cuenta fue borrada meses después. Algunos dicen que intentaron buscar el acceso que describió, pero que esa misma semana, personal del ayuntamiento que no llevaba uniformes oficiales selló toda la zona con placas de acero soldadas. Se dice que los túneles de Puebla no solo conectan iglesias, sino que son una puerta a una Puebla espejo, una ciudad subterránea donde el tiempo se detuvo y donde habitan aquellos que se perdieron durante las guerras y nunca supieron que la superficie ya los olvidó. Historia 2. Túneles de Teotihuacán. Esta es una de las historias más densas
y perturbadoras que circulan en foros de arqueología, alternativa y deep web, sobre lo que realmente se encontró en el túnel bajo la pirámide de la serpiente, emplumada en Teotihuacán. Se le conoce en Internet como el Protocolo del Mercurio o el Proyecto Tlalocan. La historia comienza en 2010, pero la versión que circula en la red asegura que lo que el público sabe es apenas el 10% de la verdad. Según el relato de un supuesto ex becario de restauración que trabajó en el sitio, quien escribe bajo el seudónimo de Zolatal, el túnel no es una tumba, sino una máquina. Zolatal relata que al bajar los 15 metros de profundidad hacia la entrada del túnel, el equipo empezó a experimentar lagunas mentales. Los relojes digitales se desfasaban por minutos y las baterías de las cámaras de alta gama se descargaban en segundos. Lo más extraño era el olor. No era tierra húmeda, sino un aroma metálico, como si estuvieras dentro de una batería vieja. Al llegar a la zona donde se encontraron los ríos de mercurio, el ambiente se volvió insoportable. Según la historia, el mercurio no estaba estancado, se movía en circuitos perfectos, como si una bomba invisible lo hiciera circular. En el túnel se encontraron 4 estatuas de piedra frente a una cámara final. La versión oficial dice que son ofrendas, la versión de internet dice que son centinelas. El testigo cuenta que, durante las jornadas nocturnas de limpieza, las estatuas aparecían en ángulos ligeramente distintos cada mañana. Un arqueólogo, obsesionado con esto, instaló una cámara térmica. El video, que supuestamente fue confiscado por una agencia extranjera, no mostraba a las estatuas moviéndose, sino que mostraba que las estatuas emitían calor, como si tuvieran órganos internos o un motor térmico en su interior. El túnel está recubierto de pirita y magnetita para simular el cosmos. Pero la historia de Zolatal va más allá. Él afirma que, en una noche de solsticio, el equipo activó accidentalmente un mecanismo al colocar una luz halógena en un ángulo específico. La pirita del techo no solo brilló, proyectó un mapa estelar en el suelo de Mercurio que no correspondía al cielo de hace 2000 años, sino a una configuración estelar que ocurrirá en el año 2027. El mapa mostraba una trayectoria de colisión o de llegada. En ese momento, el sensor de movimiento del túnel detectó presencias múltiples en el área vacía, y un sonido de baja frecuencia hizo que 2 trabajadores colapsaran con sangrado nasal. Lo más aterrador del relato es la descripción de una cámara secreta, más allá de donde terminó la excavación oficial. Según el informante, hay una pared que parece piedra sólida, pero que, al ser vista a través de lentes de visión infrarroja, es transparente. Detrás de esa pared, se dice que hay seres, no esqueletos, sino cuerpos preservados en una sustancia similar al ámbar, que no tienen rasgos humanos. Sus dedos son extremadamente largos, y sus cráneos están decorados con incrustaciones de meteorito. La teoría en los foros es que Teotihuacán no fue abandonada, sino que sus habitantes bajaron a este refugio tecnológico para esperar una fecha específica. Poco después de estos supuestos eventos, el túnel fue sellado por razones de conservación y exceso de humedad. La historia de Internet afirma que se instalaron sensores sísmicos de grado militar alrededor de la pirámide, no para detectar terremotos, sino para monitorear vibraciones que vienen desde adentro hacia afuera. ¿Por qué esta historia es tan popular? Lo que hace que este relato sea tan persistente es que mezcla datos reales, el mercurio líquido y la pirita en el techo. Existe con elementos de ciencia ficción y terror cósmico. Los entusiastas de los aliens ancestrales y los teóricos de la conspiración en México usan este relato para explicar por qué nunca se han encontrado los restos de los gobernantes de Teotihuacán, porque nunca murieron, solo se desconectaron. Datos importantes: el mercurio es un excelente conductor de electricidad, y se usan experimentos de física avanzada. ¿Para qué querría una civilización antigua toneladas de este metal en un túnel cerrado? Esa es la pregunta que mantiene viva la leyenda en Internet.
Historia 3. Túneles de Guanajuato. Prepárate, porque esta historia es larga y recorre las venas de piedra de la ciudad. El incidente de la Galería 13, Guanajuato, es un queso suizo de túneles. Los que vemos son solo la superficie. Por debajo de los túneles viales, como el de El Barretero o Miguel Hidalgo, existen niveles de minas antiguas que datan del siglo XVII, inundadas o colapsadas. La historia comienza con un grupo de estudiantes de ingeniería en minas de la Universidad de Guanajuato, en los años 90, según el relato que circula en Internet. Uno de ellos, apodado El Chapa, consiguió un mapa topográfico antiguo que mostraba una conexión olvidada entre el túnel de Santa Fe y una veta profunda llamada la Galería 13. Una noche de festival ceguando. La ciudad es un caos y nadie vigila las rejillas de ventilación. El grupo bajó. Al principio, todo era normal, paredes de cantera, olor a humedad y cables eléctricos viejos. Pero después de bajar por una rampa de servicio que no aparecía en los planos modernos, la temperatura bajó drásticamente. Lo primero que notaron fue que las paredes ya no estaban picadas por herramientas modernas. Había marcas de manos, miles de huellas de manos grabadas en la piedra, como si alguien hubiera intentado escalar las paredes desesperadamente, mientras el lodo aún estaba fresco. A medida que se internaban en la Galería 13, escucharon un sonido rítmico. No era el sonido metálico de una herramienta moderna, sino madera chocando contra piedra. Al doblar una esquina, la linterna de El Chapa iluminó algo que los dejó helados. En el suelo, alineadas con una precisión obsesiva, había docenas de pequeñas pirámides hechas de huesos humanos. No eran restos desordenados, eran fémures, costillas y cráneos, acomodados como si fueran una ofrenda o un contador. De pronto, el sonido del picar se detuvo. El grupo guardó silencio absoluto. En la oscuridad, más allá del alcance de sus luces, vieron una silueta. Era un hombre alto, extremadamente delgado, que vestía lo que parecían harapos de cuero podrido. Lo más aterrador era su lámpara. Llevaba una de esas antiguas que funcionaban con aceite, pero la llama no era amarilla, sino de un azul eléctrico que no iluminaba el entorno, sino que parecía absorber la luz de sus linternas. El ser se dio la vuelta. El Chapa describe en su relato que el hombre no tenía rostro. Donde debería estar la cara, solo había una superficie de piel lisa y grisácea, como si los ojos, la nariz y la boca hubieran sido borrados por siglos de erosión bajo tierra. El grupo entró en pánico y corrió. Pero Guanajuato bajo tierra es un laberinto traicionero. El minero sin rostro no corría tras ellos, simplemente aparecía en cada intersección a la que llegaban. Lo escuchaban reír, pero no era una risa humana, sino el sonido de piedras chocando entre sí dentro de una cueva. Uno de los estudiantes, aterrado, se metió por un ducto de ventilación que resultó ser un tiro de mina vertical de 20 metros. Los demás escucharon su grito, seguido de un silencio absoluto. Cuando intentaron asomarse para ayudarlo, la luz azul del minero apareció justo debajo de ellos, subiendo por las paredes, como si la gravedad no existiera. Solo 2 de los 3 estudiantes lograron salir a la superficie por una alcantarilla cerca del templo de la compañía. Estaban cubiertos de un polvo blanco que, al ser analizado después, según la leyenda, resultó ser hueso humano pulverizado. Cuando regresaron con la policía y rescatistas al día siguiente, la entrada que habían usado estaba sellada con una losa de piedra que parecía tener décadas ahí. Nunca encontraron al tercer amigo. Lo más extraño es que, semanas después, los 2 sobrevivientes empezaron a perder la memoria de esa noche, como si la ciudad misma estuviera borrando el rastro del evento. Muchos usuarios de Guanajuato dicen que si caminas por el túnel de El Barretero a las 3 de la mañana y pegas el oído a la pared de roca sólida, puedes escuchar el clac, clac del pico de madera.
Se dice que el minero sin rostro es el espíritu de un barretero que quedó atrapado durante un derrumbe en la época colonial, y que, para no morir de hambre, tuvo que hacer un pacto con algo que vive aún más profundo que las minas en el dueño del rayo. Una entidad prehispánica que reclama tributo en forma de almas que se atreven a entrar a sus dominios sin permiso. ¿Habías escuchado algo sobre los barreteros fantasma? Si te gustan estas historias de ciudades debajo de ciudades, la próxima que te puedo contar es sobre la estación del secreto en el metro de la CDMX, que dicen que es el punto de entrada a los túneles más antiguos del Imperio Mexica. Esta es, posiblemente, la leyenda urbana más extensa y documentada en los rincones oscuros de Internet sobre el transporte público y el pasado prehispánico. Se le conoce como la Estación del Secreto o el Transbordo al Mictlán. Prepárate. Prepárate, porque esta historia conecta la tecnología moderna del metro con los túneles que los mexicas construyeron hace más de 500 años. La Estación del Secreto en el túnel, bajo la línea 2. La historia circula principalmente en blogs de estrabolladores del sistema de transporte colectivo STC y foros de exploradores de túneles coloniales. Dice así: a finales de los años 70, durante una ampliación de mantenimiento, en el tramo que va de Zócalo a Pino Suárez, un grupo de obreros perforó una pared de concreto reforzado que no figuraba en los planos originales. Al otro lado no había tierra, sino un vacío inmenso. Al iluminar con sus lámparas de alta potencia, descubrieron un túnel perfectamente tallado en piedra volcánica tezontle y basalto. Lo extraño no era la construcción, sino que el túnel estaba completamente seco. A pesar de que esa zona de la Ciudad de México es un antiguo lecho lacustre que suele estar inundado, uno de los ingenieros, intrigado, decidió entrar junto con 2 técnicos. Caminaron unos 300 metros en dirección hacia lo que hoy es la calle de Madero. Allí encontraron lo que en los foros llaman la Estación del Secreto. No parecía una estación de metro, sino una plataforma ceremonial. Tenía escalinatas de piedra, pero en lugar de vías de tren, había un canal de agua negra y pesada que fluía en silencio absoluto. En las paredes, los murales no eran de pintura, sino de mosaicos de obsidiana que, al recibir la luz de las linternas, parecían mostrar escenas de personas caminando hacia un horizonte sin sol. El relato del supuesto ingeniero que firma como Operador 84 dice que, mientras inspeccionaban el lugar, escucharon un sonido metálico. Era un cascabelis, y cobre, el sonido clásico que usaban los guerreros mexicas en sus tobilleras. De pronto, las luces de sus cascos empezaron a parpadear. En la penumbra, vieron que en la orilla del canal de agua había vigilantes. No eran fantasmas transparentes, sino figuras sólidas, de baja estatura, con máscaras de madera que representaban rostros humanos gritando. Estos seres no los atacaron, simplemente se quedaron parados, señalando hacia el fondo del túnel, donde el agua se perdía en una oscuridad que la luz no podía penetrar. La leyenda urbana más fuerte dice que este túnel conecta directamente con un nivel inferior de la ciudad, que los arqueólogos aún no descubren. Se cuenta que en los años 90, un tren que hacía pruebas nocturnas sin pasajeros desapareció de los monitores de tráfico entre Zócalo y Allende por exactamente 12 minutos. Cuando el tren llegó a la siguiente estación, el conductor estaba en estado de shock. Según su declaración filtrada en Internet, el tren no se detuvo, pero las ventanas se oscurecieron por completo, y, por unos instantes, pudo ver que el túnel de cemento se transformaba en una cueva natural, llena de antorchas azules. Cuando el tren recuperó la señal, en los asientos del vagón 3, aparecieron flores de cempasúchil frescas y figuras de oro con forma de corazones humanos. El oro supuestamente fue confiscado por el gobierno, y el conductor fue jubilado prematuramente, con una cláusula de confidencialidad. Hoy en día, se dice que si pones atención cuando el metro viaja de Zócalo a Pino Suárez, hay un punto donde el tren reduce la velocidad sin razón aparente, y las luces parpadean. En ese muro de la derecha,
Si tienes buena vista, podrás ver una sección de concreto que es de un color ligeramente distinto. Es el tapón que pusieron para ocultar la entrada a la estación del secreto. Los teóricos de Internet afirman que el gobierno de México sabe que el metro fue construido sobre las venas sagradas de la antigua Tenochtitlan, y que, de vez en cuando, el inframundo reclama su espacio, abriendo grietas que conectan el siglo XXI con el pasado sangriento del imperio. ¿Realidad o ficción? Lo curioso de esta historia es que, efectivamente, durante la construcción de la línea 2, se encontraron miles de piezas arqueológicas, incluyendo el famoso altar a Écatl en Pino Suárez. Los túneles de escape de los aztecas durante la caída de Tenochtitlán son un hecho histórico, lo que le da a esta creepypasta ese toque de realismo que tanto asusta. ¿Te atreverías a subirte al último vagón del metro en la noche sabiendo esto?